transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Les saludo con la paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este canal. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor. Mi nombre es Araceli Pacheco Ramírez y el día de hoy continuaremos con el estudio sobre la carta a los Efesios. Antes de iniciar con el estudio, les invito, amados hermanos y amigos, que ahí donde están podamos inclinar nuestro rostro y hacer una oración, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que sea Él quien nos guíe con su Espíritu Santo para que podamos entender lo que su palabra nos habla. Ahí donde estás, inclina tu rostro y oremos en esta hora pidiéndole al Señor que Él sea el que nos hable, el que habla nuestra vida y sobre todo que su palabra quede guardada en nuestro corazón. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra, porque nos permites escudriñarla, pero sobre todo porque nos das esta hermosa bendición de tenerte y conocerte, de poder, Señor, escuchar tu voz y poder estar delante de tu presencia. Permite en esta hora, Señor, que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a escuchar tu voz. Estemos, Señor, prestos a escuchar tu voz de amor. Que nada interfiera, Señor, en este momento. Quita todo lo que estorba, quita todo lo que nos impide acercarnos a tu presencia. Limpia, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, porque tu palabra es la que nos santifica, la que nos purifica. Y en esta hora, Señor, ese es el anhelo de nuestro corazón, acercarnos con manos limpias, sin ira ni contienda delante de tu presencia. Toma, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, y que tu palabra caiga en buena tierra. Toma la vida, Señor, de aquellos quienes la escucharán, en donde será, Señor, llevada esta palabra, aquellos corazones que necesitan, Señor, una palabra de aliento. Tú estás con nosotros, mi Señor. Toma pues nuestra vida, toma nuestro corazón, y que en todo tu voluntad sea hecha, porque sabemos, Señor, que solo tú puedes obrar en los corazones necesitados. Toma toda necesidad, Señor, toda angustia y aflicción en esta hora. Que tú seas el que nos dé esa paz a nuestra vida. Que tú seas, Señor, el que dé esa solución a nuestro problema, a nuestra necesidad. Porque para ti no hay nada imposible, mi Señor. Permítenos escuchar y estar atentos a tu palabra. Gracias te damos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Continuando con el estudio sobre la carta a los Efesios, el día de hoy nos toca analizar el pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 7, el cual dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de nuestro Señor Jesucristo. Y el título del devocional del día de hoy es: no dejes que se apague el fuego. Gloria al Señor. Como ya hemos visto, la carta a los Efesios encierra mucho de los deberes que como hijos de Dios y sobre todo como ministros debemos hacer y tenemos en nuestra vida. Hay pasajes donde le habla el apóstol San Pablo a la iglesia, pero en este pasaje en especial, Efesios 4:7, habla a los apóstoles, a aquellos hombres que estaban al frente de la iglesia de aquel tiempo. Antes que nada, podemos darnos cuenta que el apóstol San Pablo una vez más les recuerda a todos y cada uno de los apóstoles que él también era uno de ellos, que por la gracia de Dios estaba a la altura de los demás apóstoles, pues no olvidemos el llamado directo que tuvo el apóstol San Pablo de parte de Dios. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos
del 1 al 19. Nuestro Señor Jesucristo, al ser el fundador de la Iglesia, cuando asciende a los cielos, delega la predicación del Evangelio a los apóstoles. Esto lo encontramos en el pasaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, el cual dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. San Pablo, al aceptar el llamado de Dios que él estaba haciendo a su vida, se encargó de llevar el Evangelio a los gentiles, como ya lo hemos visto, y también de predicar la sana doctrina. Es por esto que esta palabra va directamente a los siervos de Dios. La exhortación que Dios hace a través de la vida del apóstol San Pablo es que entre ellos no debía haber ninguna división, debían caminar juntos para contemplar la gloria de Dios en sus vidas, pues esa gracia de la que habla, todos y cada uno la había recibido sin medida de parte de Dios. Y no olvidemos lo que la gracia significa, que es un regalo inmerecido. Al hablar de los apóstoles, es imposible no preguntarse cómo es que nuestro Señor Jesucristo llamó a los primeros discípulos. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es que los llamó? Antes que nada, debemos considerar que los primeros discípulos eran hombres comunes, hombres de la ciudad o de pueblos cercanos a ella. Varios de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Otros más venían de familias adineradas, con algún lugar preponderante en la sociedad y sobre todo en el Sanedrín. Familias llenas de religiosidad, pero en cada uno de ellos nuestro Señor Jesucristo vio algo especial. Una virtud, capacidades que desarrollarían más adelante y les servirían para continuar la obra que nuestro Señor Jesucristo les delegaría. Pero ¿cómo era el carácter de cada uno de ellos? De manera breve mencionaremos lo más relevante. Primeramente, tenemos a Andrés. Al igual que Pedro, fueron discípulos de Juan el Bautista. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40, el cual dice de la siguiente manera: Gloria al Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido al Señor Jesús. Andrés se esmeraba por servirlo con rapidez. Así lo demuestra la multiplicación de los panes. Sin embargo, su fe aún no estaba bien desarrollada. De ahí tenemos a Pedro. Pedro era un hombre de decisiones rápidas y acción repentina. Uno de los rasgos que Pedro más admiraba en nuestro Señor Jesucristo era su extrema ternura, porque con él la practicó bastante, además de su paciencia. La enseñanza acerca de perdonar al ofensor no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, debió haber impactado la vida de Pedro. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, eran llamados también los hijos del trueno, pues ambos tenían un temperamento impetuoso, vehemente, fogoso y desmedido. Cuando los samaritanos no les reciben bien, querían que descendiera fuego sobre ellos y los consumiera en ese instante. De ahí nos vamos a Felipe. Felipe fue el 5.º apóstol en ser escogido, siendo llamado cuando nuestro Señor Jesucristo y sus primeros 4 apóstoles se dirigían desde el campamento de Juan el Bautista en el Jordán hacia Caná de Galilea. Felipe vivió el duro periodo de la muerte del Maestro, participó en la reorganización de los 12 y fue el primero en salir a ganar almas para el reino de los judíos, siendo su trabajo con los samaritanos. Natanael fue el 6.º y último de los apóstoles escogidos por el Maestro mismo. Fue llevado a nuestro Señor Jesús por su amigo Felipe, y del Señor Jesús decía: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Pero de inmediato cambió de opinión cuando contempló su rostro y le conoció verdaderamente. Gloria al Señor. Mateo era el 7.º de los apóstoles. Pertenecía a una familia de cobradores de impuestos o publicanos, pero él mismo era un recaudador de impuestos en Capernaum, donde vivía. Era un hombre con poder adquisitivo y de influencias debido a su trabajo.
Valoraba que el Señor Jesús dedicara tanto amor a las almas afligidas y excluidas que se encontraban desde hacía mucho tiempo sin los consuelos de quienes debían velar por las almas. Hombres y mujeres rechazados por la sociedad, desesperados, acudían a escuchar a nuestro Señor Jesús, y Él nunca rechazó ni a uno solo de ellos. Gloria a Dios. Tomás el Dídimo se ha dado más a conocer por la duda que le sobrevino cuando quiso palpar las heridas de nuestro Señor Jesucristo para reconocerle. Pero también existen hechos que demuestran cuánto lo amaba. Tras la muerte de Lázaro, nuestro Señor Jesucristo corre peligro, y los discípulos le recuerdan que los judíos intentaban apedrearle, pero Tomás les insta a no dejarlo solo e ir con él. Jacobo y Judas. Estos eran los hijos de Alfeo, los pescadores gemelos que vivían cerca de Queresa. El 9º y el 10º apóstol fueron escogidos por Santiago y Juan Zebedeo. Tadeo, derivado del adjetivo arameo, la segunda lengua de nuestro Señor Jesucristo. Tadaja, que significa valiente, digno de elogio y lleno de corazón. Santiago, el menor, es considerado primo de nuestro Señor Jesucristo. Junto con Pedro y Juan, es considerada una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gloria al Señor, el cual dice de la siguiente manera: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gloria al Señor. Simón el Celote. Simón el Celote era el 11º apóstol, que fue escogido por Simón Pedro. Era hombre hábil, de buen linaje, y vivía con su familia en Capernaum. Era un vigoroso agitador y también un hombre que hablaba mucho sin pensar, y había sido mercader también en la ciudad de Capernaum. Y el último, Judas Iscariote. Judas Iscariote, el 12º apóstol, fue escogido por Natanael. Había nacido en Queriot, un pequeño pueblo al sur de Judea. Se interesó en la predicación y en la obra de Juan el Bautista. Los padres de Judas eran saduceos, y cuando su hijo se unió a los discípulos de Juan, lo repudiaron. Y a pesar de todo, Judas Iscariote era un hombre culto. Se había criado, ¿verdad?, con padres saduceos. Con esta breve reseña de lo que cada uno era en cuanto a su carácter y personalidad, podemos ver que en ellos había ese sentir de servir presurosamente al Maestro. Con toda diligencia, con ánimo pronto, y sobre todo entendieron que debían ser ejemplo ante la iglesia, en este caso para la iglesia de Éfeso. ¿Por qué mencionamos a los apóstoles, amados hermanos, amigos? Porque la palabra va dirigida a los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Porque es necesario conocer el antes y el después en la vida de cada uno de ellos. De qué forma el Señor impactó su vida y de qué forma su vida impactó a personas de su tiempo. Puedes preguntarte si tu vida está impactando tu entorno, si en tu vida hay un antes y un después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor Jesús anhela en su iglesia, que así como aquellos apóstoles, sus siervos, sus pastores, colaboradores, siempre tengan ese anhelo, ese deseo de servirle, poniendo siempre en primer lugar el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Preguntémonos entonces, ¿cómo ha sido nuestra actitud para con el Señor? ¿Cómo se encuentran sus siervos en estos tiempos? A cada uno de nosotros se nos ha dado ese regalo para servirle con todo lo que tenemos, dándole siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Lo que nos ha dado ha sido sin medida, y no es por mérito propio, amados hermanos, no es que lo merezcamos, sino que lo ha hecho para que su nombre sea exaltado. Es por esto que el apóstol San Pablo dice: a nosotros, siervos y obreras suyos,
porque como ya hemos visto en la iglesia de Éfeso, comenzaba a haber divisiones, falsos maestros, falsas enseñanzas, que tachaban ya en una doctrina de hombres, de demonios. Por lo tanto, aquellos apóstoles debían estar unidos más que nunca, para poder ser ejemplo ante la iglesia, pero sobre todo, para que nuestro Señor Jesucristo manifestara sus portentosos hechos en la iglesia. En la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 22. Gloria al Señor. Primera de Corintios 11, versículos del 17 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, nos dice el apóstol San Pablo. Y aquí nos habla acerca de cómo es que estaba tomando la cena del Señor, la iglesia. Habían grupos, dice su palabra, en ella. Había divisiones, había grupos de pobres y de ricos, quienes solo iban por cumplir y por supuesto se olvidaban del valor real de la cena del Señor, del significado tan importante de tomar la cena. Otros más solo iban a satisfacer su carne, solamente iban a comer, a saciar su vientre. Este pasaje también nos habla acerca de un don que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, que de acuerdo a la palabra de Dios existen 9 dones y 5 ministerios. La manifestación de los dones siempre es para edificación de la iglesia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los milagros no cambian a las personas. Hay corazones tan duros que ni aun viendo las manifestaciones del poder de Dios se rinden a Él. En la congregación, por la gracia de Dios, hemos visto varios milagros que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. No hace mucho, el Señor sanó a una hermana que estando embarazada y habiendo perdido ya a uno de sus gemelos, tenía problemas en el hígado, en los riñones, en los pulmones, y que estaba con riesgo de abortar a su otro bebé, del cual no se habían dado cuenta, pues cuando le hicieron el legrado del primer bebé, no se dieron cuenta que había otro dentro, y ese bebé se aferró a la vida. Y cuando le decían a nuestra hermana que aún había un bebé, ella se puso muy contenta. Sin embargo, le decían: es que tienes problemas en los riñones, en los pulmones, en tu hígado, y es probable que tu bebé no nazca. Sin embargo, ella creyó en el Señor. Ella le dio la honra y la gloria a nuestro Dios. Acudió sin dudarlo a su presencia, se oró por ella, y su bebé sana para la gloria y la honra de nuestro Dios. El Señor a ella le restauró sus órganos, le dio órganos nuevos. Esta es la obra, estos son los milagros que nuestro Señor Jesucristo hace. Y por eso exaltamos y glorificamos su nombre, porque dice la palabra de Dios que estos hechos portentosos, estas señales de las que nos habla el Evangelio, de lo que nos habla el libro de los Hechos, de lo que nos habla el Nuevo Testamento, lo que nos dice el apóstol San Pablo, fue realmente, ¿verdad?, maravilloso en aquel tiempo, pero sigue manifestándose aún ahora. Y dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿De qué nos habla esta palabra? De que en la iglesia debe de manifestarse el poder de Dios.
Debe de haber señales, prodigios, milagros y repartimientos, dice, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es entonces cuando Dios está con la iglesia. Gloria al Señor. Pero ¿qué necesitamos, amados hermanos, para contemplar la gloria de Dios? ¿Qué se necesita para que se manifieste el poder de Dios ahí donde nos encontramos? Unidad, amor. Porque si no hubiera existido esa unidad en este caso, ¿verdad?, entre el pastor y la congregante, no se hablaría de estos milagros. De ahí la importancia que como pastores, como obreras, como siervos de Dios, aprendamos a guiar a las ovejas con ayuda siempre del Espíritu Santo, hablándoles en todo tiempo con amor, con paciencia, con humildad, con toda verdad, pero sobre todo con la palabra de nuestro Dios. Dice su palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 26. ¿Cómo debe de presentarse un obrero aprobado delante de nuestro Dios? La palabra de nuestro Dios dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Gloria al Señor. En esta porción de la palabra de nuestro Dios nos habla de cómo debe de presentarse un obrero realmente aprobado, alguien a quien nuestro Señor Jesucristo aprueba en su manera de proceder como siervo, ministra, pastor, obrero. Estas son, ¿verdad?, los requisitos que necesitamos tener, las cualidades. Y preguntémonos, amados hermanos, obreras, siervos, si estamos cumpliendo con lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Por otra parte, nosotros, como parte de la iglesia, como congregantes, tampoco debemos olvidarnos que nuestros pastores, porque es nuestra responsabilidad estar siempre orando por ellos, por sus familias, por sus necesidades, pues ellos siempre están delante del Señor en oración y ruego para pedir por nuestras necesidades. Ellos velan por nuestras almas y serán ellos quienes rendirán cuentas delante del Señor por cada congregación y oveja a su cargo. Gloria al Señor. Por esto es importante cuidar la unidad en el vínculo de la paz, como ya lo estudiamos en el versículo 3 de este mismo capítulo, en el devocional anterior, porque la promesa que el Señor derrama sobre nuestras vidas cuando mantenemos esa unidad como iglesia, la vemos claramente en el Salmo 133, el cual nos dice de una manera hermosa lo que sucede cuando hay esa unidad en la congregación, de qué manera tan hermosa se manifiesta nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Al congregarnos todos unidos en esa unidad, en ese amor, en esa fe, en un solo sentir, dice la palabra de nuestro Dios, que allí envía a nuestro Dios bendición y vida eterna. Gloria a su nombre. Es un deleite para cada uno de nosotros alabar al Señor, todos unidos exaltando su nombre, unidos en la oración cuando hay alguna necesidad, unidos cuando hay tribulación en alguno de nuestros hermanos, porque dice la palabra de Dios que cuando un miembro de la iglesia se duele, todo el cuerpo, ¿verdad?, se duele. Y es ahí cuando necesitamos el apoyo en la oración. Cuando nosotros alabamos a nuestro Dios unidos, el poder de Dios se manifiesta, amados hermanos. Cuando nosotros exaltamos su nombre unidos, nuestro Dios se agrada de esa alabanza. Cuando hay alguna necesidad, nuestro Señor nos responde. Porque hay esa disposición, ve esa gratitud en nuestro corazón. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, la palabra de nuestro Dios nos habla acerca de la oración que hizo el siervo de Dios, Salomón. Gloria a su nombre. Mientras él oraba, dice, cayó fuego en el altar y la gloria del Señor llenó todo el templo. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio, que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que mientras su siervo, ¿verdad?, Salomón oraba, el fuego cayó en el altar y la gloria del Señor llenó todo el templo. Todo el pueblo alababa y exaltaba el nombre de Dios, porque la oración de fe, conforme a la unidad en un mismo espíritu, hace que Dios se agrade. Gloria a Dios. Aleluya. Ese fuego que descendió sobre el altar del templo no se apagó. Allí estaba el Señor con ellos. ¿Qué nos dice esto, amados hermanos? Que entonces es nuestra responsabilidad como pastores, como siervos, como ministras del Señor, como congregantes, que ese fuego de su Espíritu Santo no se apague. No permitamos que la iglesia se convierta como lo habla el libro de Esther con la reina Basti, la cual hacía fiesta mientras no estaba el rey. ¿De qué nos sirve entonces realizar cultos si el Espíritu Santo no está de por medio?
No habita en medio de la congregación. Si en lugar de exaltar el nombre de Dios le damos lugar a nuestra carne, como hoy en día lo hacen muchas iglesias, Dios no se agrada de esa alabanza, amado hermano. Dios no se agrada de esa ofrenda. ¿Cómo podrá manifestarse el poder de Dios en medio del desorden, donde no se le da la gloria a Él y solo se le da al hombre? ¿Cuántos siervos y obreras aparentemente hablan palabras como ordenando a Dios mismo hacer las cosas? Eso definitivamente no agrada a Dios. Y tristemente la presencia de su Santo Espíritu no habita en esos corazones ni en esos edificios. Por más lujosos y ostentosos y hermosos que estén, ahí no habita la presencia del Espíritu Santo. Ese don del que nos habla el apóstol San Pablo es un don que solo a nuestro Señor Jesucristo le pertenece, pero que le demanda a la iglesia. ¿Cuál sería entonces ese don? La santidad. Por lo tanto, en nuestra vida como hijos suyos, ¿cómo se manifestaría ese don? Se manifiesta a través del bautismo con el Espíritu Santo. Pues una vez que tenemos esa bendición, deben venir los dones, deben de manifestarse en la vida del creyente, esos dones para su crecimiento. Y de este bautismo predicó Juan el Bautista. Aunque él solo bautizaba en agua, también lo habló. Cuando nosotros ya tenemos sobre nuestra vida el fuego de Dios, todo en lo que nosotros nos hayamos equivocado, ese fuego lo consume, lo quema y nos hace aptos para poder orar cuando hay algún enfermo, cuando hay una necesidad. Y es una responsabilidad mayor para quien le fue dado, pues no olvidemos que a quien más se le da, más se le demandará. Recordemos, amados hermanos, la parábola de los talentos. Cuidemos cada uno de los talentos que nos ha sido dado de parte de nuestro Señor. El buscar el bautismo con el Espíritu Santo nos llevará a esa vida de santidad, la cual a su vez nos llevará a tener una comunión estrecha con Dios. Y eso es lo que Él anhela, que cada uno de sus hijos le busquemos, pero sobre todo cuidemos la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. ¿Hasta dónde queremos que el Señor use nuestra vida? ¿Hasta dónde anhelas tú, amado hermano, ser usado por nuestro Señor Jesucristo? Hay muchos hermanos que tienen ese temor a comprometerse más con el Señor. Se quedan solamente a la margen del río, cuando el Señor nos quiere llevar a aguas más profundas, donde podamos experimentar las maravillas de su gloria, donde podamos experimentar ese poder. El bautismo con el Espíritu Santo y fuego es una experiencia que cambia totalmente la vida del creyente. Y si vemos la vida de los apóstoles, ya no fue la misma una vez que hubo descendido ese fuego sobre sus vidas. Hubo sanidad, hubo conversión, hubo milagros, un sinnúmero de hechos que conmovieron e impactaron a ciudades enteras. Aquellos siervos ya no les importó su vida secular, se entregaron totalmente al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿qué más podría anhelar nuestro espíritu sino su presencia? Es necesario cuidar esa presencia en nuestras vidas para poder tener un crecimiento. ¿O no anhelas tú, amado hermano, que el Señor manifieste sus dones en tu vida y que esos sean de bendición para los que te rodean? ¿No anhelas servirle al Señor con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes? La responsabilidad de mantener ese fuego de su presencia es de nosotros. Sobre cada uno fue derramada ya su gracia. Pero tú, amado hermano, ¿qué estás haciendo ahí donde estás? ¿Estás avivando el fuego de tu altar o estás dejando que se apague? No dejes entonces que se apague el fuego. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios por su palabra. Y como dice, ¿verdad?, el título de este devocional, no dejemos que se apague ese fuego. Si tú anhelas experimentar esa bendición en tu vida, acércate hoy al Señor. El Señor te espera, amado hermano. El Señor está hablando una vez más a tu vida. A ti que no has querido, ¿verdad?, comprometerte con nuestro Dios. A ti que has estado dudando, que has estado inestable.
El Señor te dice hoy, ¿qué estás haciendo? Ahí donde estás, ¿qué estás haciendo? A ti, amado amigo, que necesitas experimentar y vivir esta vida nueva, conocer realmente a nuestro Señor Jesucristo, es la invitación que Él te hace. ¿Quieres vivir bajo esa presencia, bajo ese fuego que consume, que purifica, que limpia? Este es el momento. Este es el momento de hacer una decisión de fe y acercarte a nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, amado hermano y amigo, que tienes una necesidad, el Señor se ha manifestado de manera poderosa, decíamos en la congregación. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios Todopoderoso, que Él tiene el poder para hacer las cosas, y si tú te acercas a Él confiando, Él hará su obra en ti. Él cumplirá su anhelo y obrará en tu necesidad, pero tienes que acercarte, creyendo con fe, porque para Él nada hay imposible. Y en esta hora, Él te dice, acércate. Tu vida vale mucho. Tu vida necesita estar a las plantas de su Creador. Y ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y hagamos esta oración, pidiéndole a nuestro Dios que sea Él el que nos guíe a buscarle cada día más. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has hablado a nuestra vida, que necesitamos, Señor, escuchar tu voz de amor, que necesitamos comprometernos realmente contigo, que debemos buscar tu rostro cada día más, que debemos, Señor, tener en nuestro corazón esa confianza de que tú puedes hacer las cosas, de que tú, Señor, eres Dios Todopoderoso, que nuestra vida está siendo moldeada, Señor, para poder agradarte, para poder servirte con todo lo que tenemos. Permite, Señor, que sigamos creciendo, que sigamos, Señor, buscando esa presencia gloriosa. Aquellos hermanos, Señor, que aún están indecisos, que sigan, Señor, buscando tu rostro. Que no cesen, Señor, de buscarte en oración, porque solamente ahí, Señor, es donde tú nos hablas, donde tú, oh Dios, te manifiestas de manera hermosa. Toma los corazones, Señor, que en esta hora se acercan creyendo, que necesitan una palabra de aliento, de consuelo. Tú sabes, Señor, y conoces la vida de cada uno de ellos. Permíteles acercarse, que puedan hacer esta decisión, Señor, de fe en sus vidas, creyendo en tu poder, en tu misericordia, en tu amor. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, que cualquier necesidad tú la resuelves, Señor. Cuando venimos a tus plantas, confiando, entregando, Señor, toda nuestra vida, tú obras de manera hermosa y maravillosa. Toma cada corazón, Señor, en esta hora. Permítenos acercarnos, permítenos servirte, que en nuestro corazón siempre esté ardiendo, Señor, esa llama, ese fuego de tu Espíritu Santo. Que no dejemos, Señor, que se apague el fuego en nuestra vida, sino que cada día arda más y más, que cada día te busquemos con toda devoción, con todo nuestro corazón, porque tú ahí te manifestarás, Señor, con poder, con hechos portentosos, haciendo milagros, obrando de manera poderosa, sanando, pero sobre todas las cosas, usando con poder nuestra vida. Permítenos ser esos instrumentos en tus manos, que estemos prestos, Señor, al llamado de tu voz cuando haya una necesidad, que no dudemos de lo que tú puedes hacer, de lo que tú anhelas hacer en nuestra vida, Señor. Permítenos ser esos hijos, esos hombres y mujeres que son valientes y que van siempre delante, peleando por su familia, por la iglesia, por cada necesidad, estar a la vanguardia en oración y ser llenos siempre de tu Espíritu Santo, buscar tu presencia, esa unción, esos dones, porque tú te vas a manifestar de manera gloriosa en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue hablando, sigue obrando, Señor, pero sobre todo, que cada corazón que escucha tu palabra lo ponga por obra, y esa semilla de abundante fruto, mi Señor. Gracias por la vida de aquellos que nos escuchan, de aquellos que anhelan esa palabra, que tienen sed, que tienen hambre de tu palabra. Gracias por esas vidas, Señor, y que tu nombre siga siendo glorificado.
Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Damos gracias a Dios por su palabra y les invitamos, amados hermanos y amigos, a que sigan viendo los devocionales que se suben constantemente a esta página, y que si tuvieran alguna petición de oración, alguna necesidad, nos hicieran llegar, ¿verdad?, los mensajes para poder estar orando, pidiendo por su necesidad, y que en todo el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Todo ha sido para honra y gloria de nuestro Dios. La paz de Dios, amados hermanos.